Muy buenos días, gracias por la invitación, doctor Héctor. Para mí es un placer poder estar aquí y como el doctor mencionaba, yo soy orureña, así que me encanta venir aquí cada vez que puedo. Voy a empezar con el tema que voy a compartir el día de hoy con ustedes acerca de la utilidad de la videoelectroencefalografía en epilepsia en pacientes de pediatría. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la agenda que tenemos hoy día, introducción, definición, algunos aspectos técnicos acerca de cómo vamos a realizar un video electroencefalograma, la evaluación durante el estudio, el retiro de la medicación, cuáles son las indicaciones y utilidades del video y conclusión. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene crisis epilépticas, el diagnóstico está basado en lo que nos comenta el paciente, en la historia clínica. En el caso de pediatría, en algunos testigos, como los familiares que han observado el evento, sin embargo, estos datos muchas veces llegan a ser incompletos o no logran las palabras de los familiares abarcar las características importantes de una conmoción, ¿no? Entonces, esto hace que nuestros diagnósticos, solo por relatos, sean inciertos. Debido a que las manifestaciones de la epilepsia son breves e intermitentes, cuando nosotros realizamos un electroencefalograma convencional que dura entre 20 y 30 minutos, muchas veces no vamos a lograr alcanzar a ver la patología como tal o las descargas epilépticas para confirmar el diagnóstico. Entonces no se puede realizar una relación de clínica con el electroencefalograma. Es ahí donde marca la diferencia el video electroencefalograma, que va a permitir realizar esta correlación entre la actividad cerebral y las manifestaciones clínicas de las crisis convulsivas. Esta es una técnica esencial para el diagnóstico y para el tratamiento de las epilepsias pediátricas. ¿Cómo se da inicio del video electroencefalograma? Ya desde los años de Henri Gastaut es un neurólogo, epileptólogo que empezó a describir algunos síndromes epilépticos y también escribió un estudio que fue denominado los cambios del electroencefalograma durante una presentación cinematográfica. A partir de este estudio, donde ellos observaban y hacían una correlación de la actividad cerebral con lo que ellos observaban en el paciente, nace la necesidad de ir más allá de las condiciones estáticas del electroencefalograma, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, o con hiperventilación, o con fotoestimulación. Entonces, nace la necesidad de que nosotros podamos estudiar la actividad cerebral con las modificaciones y condiciones lo más cercano posible a la vida real, ¿no? Es así que surge la videoelectroencefalografía. ¿En qué consiste? En el registro simultáneo de la actividad cerebral eléctrica y la actividad clínica del paciente en tiempo real y de forma prolongada. Entonces, la demostración de descargas epiléptiformes en un electroencefalograma estal, mientras suceden las crisis habituales, constituye la prueba más concluyente para el diagnóstico de epilepsia. Por esta razón, la videoelectroencefalografía prolongada se establece como una herramienta diagnóstica de mayor utilidad. ¿Cómo nosotros realizamos un videoelectroencefalograma? Estos son cada uno de los pasos que vamos a mencionar acerca de una preparación remota, una preparación próxima, un registro y una interpretación. Entonces, hay varios sistemas de registro de videoelectroencefalografía. Esta técnica ya ha avanzado a grandes pasos gracias al avance de la tecnología y de la informática. Actualmente es muy accesible, es digital, se puede registrar más canales por más tiempo de duración, con mejor calidad y con mayor seguridad, con un equipo mucho más simple y menos complejo de manejar o incluso portátil. Las cámaras de video también pueden grabar luz nocturna, llevan incorporado un zoom,
también han mejorado en su resolución, así que la cámara en este punto es importante. Perdón, entonces en el 2022 se actualizan los estándares mínimos que debemos seguir para el registro de un monitoreo de tiempo prolongado. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una unidad de registro de monitoreo. Ustedes pueden ver la unidad que es la cama, el monitor donde estamos observando la actividad cerebral en tiempo real. Por acá adelante vamos a tener las cámaras que están observando todo el campo de la cama. Y los equipos, como habíamos mencionado, de a poco son menos complejos, son más portátiles y permiten registrar incluso más canales. Dentro de lo que es el ambiente o la infraestructura, vamos a tener un área donde se graban los registros, donde está el paciente y el acompañante, y un área donde se está estudiando, observando o revisando las grabaciones del electroencefalograma. Es importante mencionar, por ejemplo, el número de camas, la zona de control, las habitaciones que deben estar bien dotadas con tomas de oxígeno, etcétera, por si tenemos una intercurrencia como un estado epiléptico. Y también deben tener un fácil acceso a la unidad de cuidados intensivos en caso el paciente tenga que ser trasladado. Esta es una unidad del Hospital de Niños. Nuestro equipo todavía es portátil, así que se adaptan las unidades de video electroencefalograma a nuestras necesidades. Y en cuanto al personal, necesitamos un personal técnico y de enfermería especializado. Esto es importante porque la colocación adecuada de los electrodos es muy importante para lo que queremos mirar en el electroencefalograma. También el equipo médico, que está compuesto por al menos de 2 expertos en epilepsia y en electroencefalografía. Y es importante que nuestros técnicos de electroencefalograma estén capacitados para resolver de forma efectiva las interferencias o cuestiones técnicas sin necesidad de técnicos remotos de la empresa, de las máquinas. En cuanto a las normas técnicas, en matriz de electrodos, tenemos varios montajes. Está recomendado utilizar por lo menos 25 electrodos en el cuero cabelludo. Sin embargo, a medida que se va complejizando el paciente y lo que queremos mirar, podemos ya utilizar montajes mucho más densos que puedan mejorar la localización o ser más con la localización eléctrica. Podemos incluso ampliar los electrodos hacia las zonas temporales. Sin embargo, no está recomendado los electrodos esfenoidales que antiguamente se usaban, los nasofaringos o los nasonoidales. Y otros acompañantes al estudio como poligrafía, oximetría, electrocardiograma, se van a ir adaptando dependiendo de las necesidades que va a tener el paciente. Entonces, algunos aspectos que debemos considerar, por ejemplo, la seguridad. Nuestros pacientes durante el registro pueden sufrir caídas por las crisis convulsivas o psicosis que pueden presentar durante el video. Nuestras camas deben estar previendo estos accidentes. Debe haber protocolos de rescate y una observación óptima del paciente, que está altamente recomendado. Siempre es bueno tener un consentimiento informado porque muchas veces los pacientes pueden tener crisis prolongadas que van a requerir pasar medicación o a unidades de cuidados intensivos. También la recomendación de seguridad dice que en cuanto a personal de enfermería, la proporción debe ser de 2:1 para el electroencefalograma del cuero cabelludo y para aquellos videoelectroencefalogramas que son invasivos, la recomendación es 1:1, ¿no? Una enfermera por cada paciente. En cuanto a la duración, esto es muy variable. Existe un promedio de 72 horas, sin embargo, va a variar en función a la indicación y al objetivo del videoelectroencefalograma, a la cantidad de crisis o al tipo de crisis que queremos registrar. Así que eso va a condicionarse al contexto de cada quien. En cuanto a la activación,
Hay pruebas de activación que deben ser sometidos a los cuales deben ser sometidos los pacientes, como la hiperventilación, la fotoestimulación, apertura circular, y especialmente cuando se ha retirado medicación anticrisis durante el estudio. Hay algunas recomendaciones, muchas tablas, muchas escuelas acerca de cómo retirar la medicación anticrisis cuando vamos a realizar un videoelectroencefalograma. Y yo he traído esta que me parece muy práctica, que es la tabla de Patsalos, se llama, que dice que cuando nosotros tenemos crisis convulsivas 2 o mayor a 2 por semana, si la respuesta es sí, debemos considerar la admisión en el videoelectro sin retiro de medicación, ¿no? Porque si vamos a tener un tiempo prolongado de registro, con más de 2 crisis a la semana, probablemente sí tengamos las crisis que queremos grabar durante nuestro video. Pero si no tiene esta frecuencia, entonces sí podríamos pensar, dependiendo de los factores de riesgo, como por ejemplo, tuvo un estado epiléptico previo el paciente durante su historia. Si tuvo un estado epiléptico previo, sí, tampoco vamos a bajar medicación. Pero si no ha tenido historia de estado epiléptico, podríamos considerar el retiro de medicación, de aquella medicación que esté tomando de forma prolongada y que sean de vida media, prolongada también. Entonces, hay que evaluar también los beneficios y riesgos de este procedimiento, ya que podríamos también retirar y considerar al retirar la medicación la vida media del medicamento que está tomando el paciente. Estas son las tablas, por ejemplo, divide los medicamentos en categorías, categoría 1, 2. La categoría 1 dice, hay un alto riesgo. Si nosotros retiramos esta medicación, alto riesgo de que el paciente presente una convulsión. Por ejemplo, las benzodiazepinas. Cuando entramos a un paciente a un video, tratamos de no tocar mucho las benzodiazepinas. ¿Por qué? Y si nosotros movemos, es más probable que entre en un estado epiléptico o que tenga muchas crisis. O también como el clonazepam y el clobazam y el fenobarbital están en esta familia. Sin embargo, tenemos otros que son de muy larga vida media, ¿no? Estos dentro de la categoría 2. Si nosotros movemos un medicamento de vida media larga, probablemente no va a convulsionar el paciente durante las primeras horas o primeros días de registro porque los niveles plasmáticos de este medicamento van a tardar más en descender por la vida media del medicamento mismo. Y así van variando las categorías en relación a vida media corta y aquellos que son eh, de varias, o sea, como de varios tipos de vida media. Entonces, como en la recomendación, dice, en pacientes sin antecedentes de estado epiléptico o convulsiones diarias frecuentes, se debe considerar una reducción rápida del 30 al 50% diario del medicamento. Tampoco suprimimos la medicación de golpe, sino por porcentaje. Cuando nosotros ya estamos con el paciente en el video y además estamos registrando el estudio y presenta una crisis, hay un protocolo para la examinación del paciente que está monitoreado. De este protocolo también se adapta a la realidad de cada hospital y hay un estudio que es este que nos demuestra algunas medidas estandarizadas para realizar una examinación durante el periodo ISTAR. Entonces dice, examen ISTAR. Si nosotros tenemos una crisis convulsiva y si tenemos una crisis no convulsiva. Cuando tenemos una crisis convulsiva, debemos, uno, ver la seguridad. La cama está con los protectores, el oxígeno, la succión, si requiere el paciente la aspiración, o el paciente lateralizado hacia un lado, ¿no? Ver que el paciente esté bajo la vista o bajo la mirada de la cámara, etc. Entonces, ¿qué hacemos cuando es una crisis no convulsiva? Lo mismo. Ver la seguridad del paciente, de que se esté grabando el evento,
describir en voz alta, cuando nosotros estamos mirando debemos describir en voz alta qué está haciendo el paciente. El paciente está en decúbito lateral, levanta la mano derecha, retroversión ocular, versión cefálica derecha, etc. Debemos dar un código, por ejemplo, recuerda la palabra elefante y luego nombrar algunos objetos. Preguntar nombre, dónde te encuentras, qué día es y evaluar también la parte motora. Levanta las manos, etc. Luego hay una evaluación post-evento crítico que dice, ¿tú recuerdas las palabras que te dije hace un momento? ¿Recuerdas las palabras? ¿Recuerdas qué mencioné? Elefante. Y preguntar si el paciente lo recuerda o no. Cuando tuviste la última convulsión, ¿qué fue lo que sentiste? Preguntar la orientación, cuán orientado está el paciente. Recordar o si me puede nombrar los objetos que habíamos mencionado antes y luego también si puede levantar los brazos. En este estudio que estamos revisando, cada uno de estos pacientes fueron evaluados y fueron viendo en una evaluación qué cosas de estas se olvidaban más hacer la gente que evaluaba, ¿no? Entonces, lo que más olvidaban, por ejemplo, era ver si la cámara estaba en posición o no para registrar el evento. Este también es un ejemplo de una evaluación durante la crisis. ¿Cómo podemos evaluar cuando el paciente es más adulto? La memoria, hay una evaluación durante el evento y también posterior al evento o al finalizar el evento. Luego pasamos al área del informe. Actualmente los informes deben contener un breve resumen de la historia clínica, una descripción exhaustiva del inicio de la crisis y de la semiología, deben contener imágenes, detallar el equipo que se ha utilizado, cuál ha sido el sistema o el montaje que hemos utilizado, cómo es la actividad de registro de base en vigilia y en sueño, y la descripción de crisis. Este es un ejemplo, de una crisis más o menos como debería estar descrita o cómo podemos hacer un screen de la crisis, ¿no? Comprimiendo el trazado. Estamos viendo el inicio de la crisis con una descarga de punta, seguida de una atenuación generalizada del trazado y luego una actividad teta rítmica. Es importante también mencionar en las conclusiones si hemos podido identificar en caso de crisis epilépticas focales una zona epileptogénica o en caso de un síndrome epiléptico caracterizar el síndrome epiléptico. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para hacer un videoelectroencefalograma? ¿Quiénes deben ir a un videoelectro? Aquellos pacientes en quienes necesitamos hacer un diagnóstico diferencial. ¿Es o no es una convulsión lo que está presentando el paciente? Entonces, eventos paroxísticos epilépticos versus no epilépticos. También de los que queremos clasificar el tipo de crisis o el tipo de síndrome epiléptico, cuando queremos cuantificar las crisis realmente y cuando queremos hacer una evaluación prequirúrgica de pacientes candidatos a cirugía de epilepsia. Entonces, la primera indicación dice, debemos hacer un video cuando no tenemos claro si lo que le pasa al paciente es o no es convulsión. Entonces, cuando hay un evento paroxístico recurrente en contexto de un electroencefalograma normal, el paciente viene con crisis o dice que tiene crisis, pero el electro siempre le sale normal. Cuando los electroencefalogramas no coinciden con la semiología que nos cuenta el paciente y cuando hay una historia clínica que indica una alta probabilidad clínica de un trastorno no epiléptico subdiático. Entonces tenemos acá este niño, que no sé si me lo pueden poner por ahí el video. Ahí. Este es un paciente recién nacido en los primeros días de vida, 9 días, que presenta estos movimientos de forma muy repetitiva y muy prolongada también durante el sueño. Entonces, se realiza un videoelectroencefalograma prolongado de 18 horas. Estos son pacientes del Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez de Santa Cruz. Y en el videoelectroencefalograma, cuando presenta estos movimientos, no tiene un correlato clínico eléctrico. Vemos la actividad de base sin modificación epileptogénica.
Entonces, con esto descartamos las crisis epilépticas y este paciente ya venía medicado con fenobarbital por esos movimientos que al final resultaron ser no epilépticos. Entonces se retiró la medicación y se concluyeron mioclonías de sueño. A pesar del paso de los años, el porcentaje de pacientes erróneamente diagnosticados y tratados como epilépticos y el grupo de pacientes con epilepsia en el que se retrasa el diagnóstico sigue siendo alto, ¿no? O sea, este es un ejemplo de eso. Muchas veces recibimos pacientes medicados que en realidad no tienen crisis convulsivas o pacientes que tienen crisis convulsivas pero que no han recibido la medicación todavía. Y ese porcentaje de error diagnóstico puede llegar hasta el 30% de los pacientes que han ingresado a videoelectroencefalograma. Hay un estudio, por ejemplo, de 148 pacientes que se realizó durante un lapso de 3 años, en quienes se redujo el uso de medicamentos anticrisis por episodios paroxísticos no epilépticos. Y también cuando los episodios paroxísticos no epilépticos se diagnostican erróneamente como epilepsia, las posibles consecuencias adversas de los medicamentos anticrisis es innecesario y los procedimientos invasivos se pueden evitar mediante la realización de un videoelectroencefalograma. Entonces, realizar un videoelectroencefalograma para diferenciar eventos epilépticos y no epilépticos en pacientes en los que se diagnostica, en el que el diagnóstico está en duda, es una recomendación fuerte dentro de la utilidad. En cuanto a clasificación de crisis y síndrome epiléptico, que es la otra indicación para hacer un video de monitorización prolongada, decimos, es importante la clasificación de las convulsiones, qué tipo de convulsiones, y del síndrome epiléptico también. Es esencial para la selección adecuada de medicamentos anticrisis. Una minoría permanecerá sin clasificar el síndrome o las crisis después de haber hecho un videoelectroencefalograma hasta que haya más información disponible. Entonces, la recomendación es, el videoelectro ayuda a clasificar a los pacientes con epilepsia en quienes el tipo de convulsión o el síndrome de epilepsia no está determinado, también es una recomendación fuerte. Entonces, acá les voy a presentar una niña, es Ágata, menonita, tiene 9 años. Esta paciente viene con un tiempo de evolución de epilepsia desde los 6 años de edad, 3 años de evolución, medicada de forma múltiple con fenobarbital, con ácido valproico, etcétera, como una epilepsia generalizada, porque los papás referían que la niña se movía todo el cuerpo de forma tónico-clónica generalizada y por la edad y por todo fue clasificada por el relato de la historia clínica fue clasificada como una epilepsia generalizada. Sin embargo, no respondía al tratamiento y no entendíamos por qué no respondía al tratamiento. Las crisis eran muy frecuentes, entonces decidimos ponerla a videoelectroencefalograma. Y durante el videoelectroencefalograma observamos que en el sueño, y esto es muy interesante, porque ella durante el sueño, van a ver, empieza una actividad muy sutil, esto es izquierdo, arriba, lo que es azul, y lo que es rojo es derecho, ¿ya? Y van a observar que en el lado derecho, en la región occipital, empieza una actividad rítmica, reclutante, y ella no tiene cambios clínicos aparentemente, a grandes rasgos. Pero a medida que la actividad epiléptica se va difundiendo hacia el hemisferio contralateral y hacia las otras regiones del cerebro, nosotros vemos sutilmente signos focales de la crisis. Una versión ocular forzada hacia el lado izquierdo, contralateral al inicio de la convulsión. Y los que los papás alcanzaban a ver era directamente esto. Entonces se reclasificó la crisis epiléptica a una crisis epiléptica focal. Cambió de medicación a carbamazepina y controló la crisis, ¿no? Entonces acá se logró definir el tipo de crisis y cambió el diagnóstico del tipo de epilepsia. La otra indicación para hacer un videoelectroencefalograma es una cuantificación de la frecuencia de las crisis epilépticas. Por ejemplo, hay familiares que vienen y dicen, el niño tiene 50 convulsiones al día, ¿y cómo son? Son de diferentes tipos. Entonces, resulta muy difícil obtener información
fiable de la familia cuando los pacientes vienen muy comprometidos o con un síndrome epiléptico de difícil control. Entonces, el videoelectro puede cuantificar la frecuencia y la duración de convulsiones, ya sean estas focales, difusas o espasmos infantiles, que a veces son muy sutiles también y pueden pasar desapercibidos. Las convulsiones, por ejemplo, también del lóbulo temporal, pueden presentarse solamente con una detención del comportamiento como la única manifestación y no ser reportados por la familia. Y pues los espasmos infantiles pueden tener manifestaciones muy sutiles como solamente movimiento de la cabeza, movimiento ocular, que también dificultan para su detección. Entonces acá tenemos un niño entre 3 y 4 años de edad que reportan una frecuencia de crisis de 2 veces al día de tipo focales volvuladas porque el niño se gira hacia la izquierda. Entonces, lo metimos a video para una evaluación prequirúrgica dentro de este niño. Y lo que encontramos en el video es que la actividad de base se mantiene, acuérdense, izquierdo-derecho, en vigilia, ojos abiertos, y de pronto él presenta un evento donde mantiene la mirada fija y esta actividad rítmica en región temporal izquierda, y es tan breve que el niño regresa inmediatamente, pero cuenta como una crisis convulsiva. Entonces el niño tenía muchos más eventos de los que la familia contaba, ¿no? Los estudios de videoelectroencefalograma revelan que entre el 20 y 25% de los pacientes no son conscientes de las convulsiones en varias oportunidades. Entonces, especialmente en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal o aquellos que tienen deterioro cognitivo y aparte la amnesia epiléptica transitoria, corren el riesgo de que no nos están informando todas las convulsiones que pueden aclararse durante el videoelectroencefalograma. También otros pacientes que en algunos casos como las epilepsias generalizadas o graves o las epilepsias focales del lóbulo frontal nocturna podrían también subestimar la frecuencia de las crisis epilépticas. Entonces la recomendación dice, se desconoce en esta área la utilidad de videoelectro para cuantificar las convulsiones en pacientes con epilepsia y la confianza de las estimaciones del efecto es tan baja que aún es una recomendación especulativa, pero que sí está demostrado evidente. Este es otro paciente que estas son sus crisis, como pueden observar, tónicas, con identificación del trazado, ondas lentas con espina intercalada. Es una encefalopatía hipóxico-isquémica severa, con una secuela neurológica de una parálisis cerebral infantil tetraparética y una encefalopatía epiléptica. Que la mamá reportaba que a pesar de la múltiple medicación, porque venía con 3 fármacos, seguía presentando crisis convulsivas. Y como han visto, las crisis tónicas era lo que conocíamos como sus crisis típicamente, pero también ella contaba que presentaba estos otros eventos que los describía como crisis. No sé si pasé ahí. Ustedes pueden ver el trazado de base y acá mucho artificio de movimiento con una hiperextensión de todo el cuerpo y una hiperlordosis. Sin embargo, durante este evento, la actividad eléctrica no tiene actividad epileptiforme. Entonces, esto que clasificaba la mamá o que lo describía como convulsión, estas posturas hipertónicas, no eran convulsiones, ¿no? Entonces, nos ayudó a identificar y cuantificar verdaderamente las crisis epilépticas de este niño. En cuanto a las indicaciones, en cuanto a la identificación de candidatos para cirugía de epilepsia, que es la cuarta indicación para videoelectroencefalografía, esta parte es una parte indispensable dentro del paciente que se está evaluando prequirúrgicamente. Y tengo este paciente que tiene una epilepsia del lóbulo temporal por una lesión ocupante de espacio en el lóbulo temporal izquierdo
que durante el video electroencefalograma presentaba crisis focales que iniciaban con este movimiento de postura tónica, versión cefálica y una crisis volvulada porque él quería girarse hacia el lado de la lesión, que tenía un correlato eléctrico que iniciaba de forma focal en la región temporal media. Tenía muchas crisis durante el día, a pesar de que ya había sido operado para una excisión quirúrgica de la lesión que tenía. Estuvo libre de crisis por 6 meses y luego de los 6 meses de la cirugía nuevamente presentó crisis convulsiva. Y esta es la lesión. Él tiene una lesión córtico-subcortical de los contornos lobulados que marcaban una señal hiperintensa en dedos y en flex y que contenía pequeñas áreas quísticas, ¿no? Acá. Esto es postquirúrgico incluso, así que es un buen candidato para cirugía de epilepsia. En pacientes con epilepsia, el video electroencefalograma puede no revelar o estar desprovista de un ritmo estable detectable en cuero cabelludo, ¿no? Durante algunas convulsiones focales, lo que conduce falsamente a un diagnóstico epiléptico. Esto se convierte en una limitación para el video electroencefalograma. Dice que a pesar de que nosotros ya lo estamos grabando con un electro prolongado de superficie, podemos no encontrar la localidad de la lesión. Entonces, el electroencefalograma extal del cuero cabelludo puede localizar y lateralizar falsamente las convulsiones también, focales y especialmente en aquellos que surgen de las neocortezas del cuadrante mesial y posterior, pero puede localizarse potencialmente cuando se registra un electroencefalograma invasivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros en este trazado interistal tenemos descargas epilépticas sincrónicas bilaterales a predominio de regiones anteriores frontocentrales. Por ahí, si somos un poco más minuciosos, tienen un discreto inicio por unas milésimas de segundo hacia la región frontocentral izquierda, pero después si uno lo mira, es bilateral y es sincrónico. Y esta es la niña. Es una paciente de 9 años de edad que tiene una epilepsia farmacoresistente, cuyas crisis epilépticas tienen un inicio focal, un inicio bilateral, y ella solamente clínicamente tiene un arresto de comportamiento breve, ¿no? Fija la mirada y luego regresa. Es muy sutil, pero tiene correlato eléctrico con la actividad eléctrica. Y luego tenemos este otro tipo de crisis, porque esta niña tenía varios tipos de crisis. Está en el sueño y de pronto, de forma abrupta, aparecen ritmos rápidos en el electroencefalograma, también de forma bilateral. Sería muy difícil ahí decir que hay una localización exacta de la actividad al inicio, y el movimiento es desorganizado, estereotipado, con una postura distónica del brazo izquierdo y con una sonrisa no integrada, ¿no? Ella está sonriendo. La crisis elástica. Esta paciente tiene un amartoma hipotalámico izquierdo tipo 3 dentro de la clasificación de la DANDE, con una discreta lateralización hacia el lado izquierdo del cerebro, lo cual podría en algún momento o en algunas partes del trazado tener un inicio hacia ese lado, ¿no? También es candidata para cirugía, pero en Bolivia todavía no estamos con el equipo suficiente para este tipo de cirugía. ¿Qué debemos hacer en esta niña? Es candidata a hacer una electroencefalografía invasiva, que quiere decir que se utilizan estos electrodos
invasivos durante el videoelectroencefalograma que van a ingresar, dependiendo del mapeo que se realice, hasta la zona de la lesión, de forma bilateral, para determinar si es el lado izquierdo o el lado derecho que produce más lesión, más crisis convulsivas, y ver si en algún momento se puede someter a una cirugía que pueda dar un resultado positivo. Entonces, el rendimiento del videoelectro en pacientes hospitalizados. Los videoelectros generalmente son exitosos cuando son más largos, ¿no? Eso fue descrito en este estudio de videoelectro y su utilidad en niños. Fue de diagnóstico útil en pacientes que fueron sometidos a evaluaciones prequirúrgicas. Y en general, este es un estudio de clase 2 que no es altamente de confianza, pero nos sirve para que un paciente, o sea, para recomendar que el video EEG puede resultar en un cambio en el tratamiento de algunos pacientes. En conclusión, el videoelectro es una herramienta crucial para el diagnóstico preciso de las epilepsias en pediatría. Es esencial para elegir el tratamiento adecuado y evitar tratamientos innecesarios e inadecuados. Y es esencial para mapear zonas epileptogénicas en candidatos para cirugía de epilepsia. Este es el equipo de cirugía, de neurocirugía y de neurología del Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez, al que tengo el privilegio de pertenecer. Muchas gracias por su tiempo.